Si hay algo que te caracteriza a ti, es tu honestidad y transparencia. Y quiero que seas tal y como eres y que no cambies simplemente porque estamos siendo grabados. ¿Sí? Okay. ¿Qué es lo más difícil de tener un esposo ministro o de ser la esposa de un predicador? Para mí lo más difícil es que las personas te roben la identidad, llamándote como esposa del ministro, esposa del predicador, esposa del pastor. Por ejemplo, no todas las esposas del ministro cantan, no todas predican, pero yo pienso que no está tan solamente en las personas, sino en el esposo, que el esposo le dé el lugar que ella merece y que corresponde como esposa de ministro. Sí, porque cuando la esposa del ministro no canta, no predica, no ejerce ninguna de esas áreas ministeriales, pues la gente simplemente le roba esa identidad llamándola simplemente la esposa del predicador. Y yo entiendo perfectamente lo que sucede y también comprendo cuando dices que depende mucho del ministro, porque hay predicadores o ministros que no le dan el lugar a su esposa que merece públicamente, y por causa de eso pues ella sufre las consecuencias de que la gente robe lo que es su identidad. Es importante, ¿verdad? Porque ella no es simplemente la esposa de él. Sí, que no se les robe esa identidad, porque es mucho más que simplemente la esposa del predicador. Ahora, sé que esto puede ser una pregunta súper abarcadora, pero ¿qué implica ser la esposa de un ministro? Para mí implica mucho más que ser una acompañante. Es la que intercede, es la que ora, es la que siempre está pendiente al esposo, que a tras bastidores, ¿verdad? Oramos, intercedemos por él. Pienso que nosotras somos como ese Mardoqueo que le dice a Esther lo que debe de hacer, con quién debe juntarse, con quién no. Y nosotras somos ese Mardoqueo que a tras bastidores, ¿verdad? No nos vemos, nuestra cara no está, pero somos las que velamos por ellos. Pienso que eso es lo que debería hacer la esposa del ministro, y sobre todo, ¿verdad? Orar para que su corazón no se dañe. Su corazón no se dañe cuando lleguen los elogios, cuando lleguen los aplausos, cuando llegue todo alrededor, ¿verdad? Todas esas personas que a veces admiran al ministro, lo admiran por cómo predica, lo admiran como es, pero nosotros somos esas tras bastidores. Me gusta que digas eso, porque yo en repetidas ocasiones he dicho que te considero a ti más espiritual que a mí. Lo que pasa es que a quien la gente ve en el altar es a mí. Y cómo tú has protegido diciéndome no hagas esto, no hagas aquello otro, esto no te conviene, cuidado con fulano, cuidado con fulana. Y yo nunca olvido una vez que yo prediqué en una convención, habían miles de personas, y cuando yo bajé del altar, yo me arrodillé al lado tuyo, y cuando me senté, ¿qué fue lo primero que tú me dijiste? Oro para que tu corazón no se dañe. Fue tu oración. Ay, perdóname. Esa fue mi oración y siempre la es, y Dios sabe que no miento. Dios sabe que no miento, porque es algo que toda mujer que tenga un esposo que ministre tanto en el altar o fuera del altar, yo pienso que esa debe ser su mayor oración. Tú sabes que papá fue pastor por muchos años, y yo como nieto de pastor, familia pastoral, siempre sentí esa presión de que a nosotros pues se nos exigía más, obviamente por ser la familia pastoral. Siendo esposa de un ministro y siendo nosotros una familia ministerial, ¿sientes que a ti se te exige más? Pienso que sí, que por ser esposa del ministro a nosotros nos exigen más. Nos exigen más cuando salimos, ¿verdad? A veces los ojos están puestos en uno, para ver cómo uno se comporta, para ver cómo uno se expresa y todo eso. Sí, porque en nosotros como familia ministerial, pues obviamente la gente pone la mirada sobre uno. Y es algo que tú y yo hablamos desde el noviazgo, que era algo para lo que nos teníamos que preparar, porque yo vengo de la experiencia de mi abuelo, de ser pastor por tantos años, y de la presión que nosotros sentíamos como familia pastoral, y para eso pues nosotros nos preparamos. Exacto. Y yo pienso que es una presión que es completamente natural. Es como un maestro de español que en las redes sociales escriba con errores ortográficos. Exactamente. Recuerdo muchas ocasiones que a veces salía
a las tiendas y de momento venía esta persona, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Y yo, sí, estoy bien. Entonces me apena mucho, o sea, ¿verdad? Al no reconocerlo, no reconocer esa persona, no reconocer de qué iglesia es. Pues me da un poco de pena en ese aspecto y pienso que sí, que nosotras como esposas del ministro deberíamos estar a la altura del ministro y pues uno tiene que andar bien. Y no es que nos molesta cuando la gente nos para y nos pregunta y nos piden oración, nos piden una foto, comienzan a hablar con nosotros. Lo que me molesta es que yo no lo reconozco y eso sí que me da mucha pena porque me ha pasado una ocasión, que no te den información. Sí, que yo digo, ok, con tanta gente que uno se rodea, pues me da mucha pena que no lo pueda reconocer como, pues, como como sí, de dónde son. Es de tal iglesia, es de tal persona. Eso es lo que a mí me apena un poco. Hay algo que a mí nunca me falla para eso y es que cuando una persona está hablando conmigo y no tengo información, que tú sabes que a veces yo directamente les pregunto que de qué iglesia son o de qué pueblo son, a veces yo vengo y digo, como no me han dado información, les digo, ¿y cómo está todo por allá? Porque todo el mundo tiene un por allá. Y como todo el mundo tiene un por allá, pues yo le pregunto eso y eso siempre me funciona. ¿Sientes que has tenido que renunciar a algo, a cosas, por causa del ministerio? Pienso que sí, que yo he tenido que renunciar a cómo expresarme por miedo a ofender o decir algo que no esté bien acorde a lo que implica el ministerio, y pienso que sí. O sea, hay cosas que, para abundar en tu respuesta, hay cosas que no son lícitas. Pero no todo nos conviene. Pero no todo nos conviene. Y hay muchas cosas a las que tú y yo nos hemos limitado a no hacer simplemente porque no son lícitas, pero no nos convienen en un aspecto ministerial, a nuestra imagen como ministro, como familia ministerial. Y yo le doy gracias a Dios porque tú has sido muy madura y has estado dispuesta a renunciar a muchas cosas que sabemos que no son pecados, pero que por amor al ministerio hemos decidido simplemente no hacerlo. Y no lo veo como carga tampoco, porque esto no lo podemos ver como una carga. Y desde un principio lo hablamos, porque sí, fue algo que siempre hablamos desde que éramos novios. Yo pienso que también la ventaja está en eso, en que nosotros no entramos al matrimonio sin hablar este tipo de cosas. Como ya yo estaba en el ministerio de lleno cuando nos casamos, eran cosas que ya yo había visualizado, que ya yo había visto, que yo sabía que tú ibas a atravesar por esto o que íbamos a atravesar por esto, y las hablamos a tiempo y nos preparamos para ello. Y me llena de gozo saber que tengo una esposa que puede decir, esto no es una carga para mí. Sabemos que hay cosas que no son pecados, pero no las hacemos por amor a él. Por amor al ministerio. Antes de tú casarte conmigo, nosotros pertenecíamos a una comunidad de fe, a una iglesia donde daban 3 cultos semanales. Eran los martes, los jueves y los domingos. Cuando tú te casas conmigo, entramos a otra dinámica de culto, a otras culturas evangélicas, un mundo completamente diferente, otro ritmo de vida. Ahora la pregunta es, ¿el ministerio es lo que tú pensabas que era? No es lo que yo esperaba que fuera, es mucho más, pero no quisiera decir que esto es una carga, al contrario, esto es, hay que tener amor, hay que tener pasión, pero cuando tú tienes amor y pasión por algo que tú haces, tú no lo ves como una carga por más difícil que sea. Entiendo perfectamente a lo que te refieres cuando dices que no es lo que tú pensabas, pero que por la pasión y el amor que sentimos por el ministerio hemos podido sobrellevar esto, porque era muy distinto a cuando lo hablábamos cuando éramos novios, ahora que lo estamos viviendo como matrimonio, y muchas cosas que tú desconocías y las estás viviendo ahora dentro del ministerio, pero por la pasión que sentimos, nosotros podemos hacer todo esto. Cuando tú amas esto, no importa, o sea, tú lo ves como pues, hay que hacerlo. A veces uno llegaba cansado del trabajo, por ejemplo, yo llegaba cansada y con todo eso te acompañaba. ¿Por qué? Porque era algo que me encantaba. Embarazada y llegó a la Ana Sofía. Era algo que me gustaba Claro. siempre estar al lado tuyo, porque pienso que o sea, es mejor 2 que 1 y siempre me gustaba acompañarte, me gusta acompañarte. A veces pues ahora no puedo hacerlo mucho, ¿verdad? Por Ana Sofía y eso, pero es algo que siempre me gustaba. Cuando tú y yo tenemos una ética de trabajo de que nunca voy a una iglesia más de una vez solo. Y en las ocasiones que nos ha sucedido ha sido porque hay situaciones que están fuera de nuestras manos, porque hubieron ministerios
que nos precedieron a nosotros, que tuvieron muchas problemáticas que se pudieron haber evitado si hubieran estado juntos. Exactamente. Y yo estoy agradecido de que tú seas parte de esto. En este legado 5x1 yo te he hecho 5 preguntas. Ahora yo quiero que tú me hagas la pregunta que tú quieras. La pregunta es, ¿te sientes realizado? Si no te sientes realizado, ¿qué es lo que deseas lograr o que te falta por alcanzar? Yo me siento realizado hasta un punto y yo pienso que el sentirme insatisfecho es algo que regresa de tiempo en tiempo. Siempre que logro algo en la vida, ministerialmente es la pregunta, ¿verdad? Siempre que logro algo ministerialmente, por un tiempo me siento satisfecho. Pero no pasan muchos días hasta que me siento de nuevo que hay algo más, que necesito hacer algo más, proyectos que tengo por delante, visiones que tengo por delante, que te lo comunico a ti, siempre lo hablo contigo, y hay cosas que siempre quiero trabajar, hay cosas que hemos logrado, hay cosas que las hemos trabajado, hay cosas que estamos trabajando y hay cosas que están por salir. No me siento realizado del todo porque los proyectos que se están gestando no han salido. Y estoy convencido de que cuando esos proyectos salgan a la luz, por un tiempo me voy a sentir bien, pero tiempo después voy a querer algo más. Y yo pienso que es parte de lo que es la vida, de uno crecer, de uno desarrollarse y de uno ir emprendiendo cada vez más y no quedarse inerte. Baby, gracias por estar aquí, gracias por contarnos un poco de tu historia, de tu experiencia. Yo creo que he sido más que bendecido por tenerte en mi vida, porque me hayas dicho que sí un día, y te agradezco porque siempre has estado ahí para mis proyectos y has estado ahí para mí sobre todo, y nada, quiero que sepas que te amo. ¿Y a ti? Te amo. Te amo con mi vida. Me vas a ayudar. Ay. No llores. Te amo. A ti.